Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TDF. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Aquí estamos, como todos los martes, bueno, trayéndoles el programa, llegando a su casa. Y obviamente hoy el tema pasa por las elecciones que se llevaron a cabo este domingo, las PASO, ¿no? Un pasito hacia allá, el camino que nos va a llevar al 22 de octubre para la definición de estas elecciones. Por eso vamos a estar charlando de este tema. Va a estar con nosotros el politólogo Daniel Deramo, precisamente para hacer un análisis y un balance de estas elecciones que se vivieron este domingo. Y obviamente vamos a estar con candidatos ya rumbo a las elecciones, como decía Marcelo, del 22 de octubre. Van a estar con nosotros Héctor Estefani de Cambiemos, va a ser quien va a estar charlando, haciendo un balance justamente de lo que fueron estas elecciones. Y también va a estar Laura Colazo, que también estuvo entre los 3 primeros candidatos en estas PASO del domingo. Hablaremos de los resultados. Así que todo listo, todo preparado para que comience Código TDF en vivo y en directo para toda la provincia. Estos son nuestros auspiciantes. Muy bien, arrancamos entonces con el programa. Como lo dijimos recién, está con nosotros Daniel Deramo, politólogo, para hacer un pequeño balance de estas elecciones que se llevaron a cabo este domingo. Daniel, muy buenas noches, gracias por venir. Al contrario, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿qué primera lectura haces de estas PASO que se llevaron a cabo este domingo? Que perdieron un poco el sentido que tenían, ¿no? De ir a disputarse las internas. Allí pasó a ser una encuesta, pero sí una encuesta real. Sí, tal cual. Ahora se está discutiendo hasta qué punto fue un acierto sancionar la ley de las PASO. Bueno, eso va a llevar discusiones. Me parece que está bueno repensar las instituciones, pero a veces cómo nos apuramos, ¿no? Para hacer reformas y después en poco tiempo de echarlas a andar empezamos a descubrir que las cosas no andan como uno pensaba, pero bueno, tiene que ver también con la dinámica de la política. Yo diría una primera lectura que me parece que se puede hacer. A mí me asombró mucho la caída de los votos en blanco. Sí, respecto a las últimas elecciones, sin duda, sí. Y hoy estuve viendo un gráfico que creo que lo tuiteó Worman. Sí. Y es muy visible la abrupta caída que se produce del 2015 hacia el domingo en términos de voto en blanco. Y yo te diría que ahí se puede hacer una lectura interesante en términos de cierta pacificación institucional que está viviendo la provincia desde hace 2 años, ¿no? Yo creo que el voto en blanco tal vez esté bastante vinculado con las frustraciones acerca de hasta dónde las instituciones te resuelven los problemas, claro, hasta dónde los conflictos se pueden canalizar institucionalmente. Y me da la impresión de que en estos 2 años, si ustedes miran para atrás, después del origen crítico que tuvimos, prácticamente no hubo una alta conflictividad en Tierra del Fuego. Y me parece que eso se traduce en una suerte de recuperar el sentido de las instituciones, el sentido del voto, el sentido de la democracia, el sentido del diálogo, el sentido de la competencia. Y ahí hay un indicador interesante para pensar, ¿eh? Sí, de hecho la gente participó, votó, como decís, no se votó en blanco, que siempre teníamos un porcentaje alto. Votó a todos, eligió, que es importante. Tal cual, tal cual. Yo creo que ese es un primer dato positivo. Un primer dato muy positivo. Sí, y sobre todo además considerando esto que decías, hoy Guillermo Worman había compartido en redes cómo fue la evolución del voto en blanco y estábamos rondando un 25% de voto en blanco en las elecciones del 2015. Ustedes acuérdense que, ni hablar del 2001. Sí, ¿Cómo de que se vayan todos. Claro, porque el ciudadano que se siente relegado por el sistema político
encuentra en la bronca, en la feta de salame, en el voto en blanco, en el voto nulo, una manera de hacerse oír, una manera de hacerse escuchar. Y me parece que... Como el no me gusta ninguno. Claro, entonces me parece que el voto en blanco yo diría que es muy probable que esté muy relacionado con cierta recuperación de la paz institucional, del sentido de las instituciones, del sentido del Estado, del sentido de que las instituciones intentan resolver los problemas con problemas, con lentitud, con errores, pero me parece que hay como un resurgir del sentido de ciertas instituciones. Tratemos de seguir así. Ojalá sea así. Y esto también tiene que ver con el aumento del porcentaje de gente que fue a votar, que también se incrementó. Por supuesto. Nosotros la verdad que como provincia estamos históricamente en un buen nivel de participación y a veces uno especula, ¿no? Porque el padrón probablemente esté un poco inflado, como suele pasar siempre. Sí. Si el padrón fuera menos cantidad que la que dice, el porcentaje probablemente sería un porcentaje más alto todavía. Sí. De participación. Sin Pero dudas. bueno, nada, son cosas que uno piensa cuando pasan las elecciones, ¿no? Sí. Para poner Primera un poquito lectura. de marco de situación a la gente, tenemos unas placas que elaboramos que tienen que ver con los resultados provisorios hasta el momento, todavía no se conocen los resultados definitivos de estas elecciones. Ahí podemos ver lo que es la general relacionado con los partidos y los porcentajes que han obtenido, insisto, con datos provisorios hasta ahora de 455 mesas escrutadas. El Frente Ciudadano y Social con el 21,23% de los votos, Cambiemos con el 19,46%, el Frente Tierra de Unión 17,99%, le sigue UNIR-TF con el 14,31%, el Partido Federal Fueguino con el 6,52% y los restantes partidos que suman un 19,57%. Si nos vamos ya a un discriminado con respecto a los números, o sea, estos porcentajes, ¿qué números implican? Que es la siguiente placa. Ahí nos vamos a encontrar con los números absolutos, digamos. 19.027 votos para el Frente Ciudadano y Social, 17.437 para Cambiemos, 16.120 para el Frente Tierra de Unión y 12.821 para UNIR-TF, y ya muy lejos, con 5.800 votos, está el Partido Federal Fueguino, o sea, las primeras 4 fuerzas posicionadas en estas elecciones. Se observan muchas diferencias, decíamos recién, en lo que es voto en blanco comparado con elecciones anteriores, al igual que los votos nulos o los recurridos. De un total de votantes, que lo podemos ver en la próxima placa, que fueron 95.167, hay 89.623 votos válidos y en blanco fueron 1.037, apenas un 1,16% del total. Sí sorprendió quizás la cantidad de votos nulos, 5.402, un 5,68% de los votos. Esto, bueno, ahora lo charlaremos seguramente con Daniel como para ver a qué atribuirlo. Y ahora vamos a datos que tienen que ver con las diferencias que hubo de posicionamientos entre ciudades, los resultados que obtuvieron las fuerzas en Ushuaia y en Río Grande, que fueron diferentes. En el caso de Río Grande, el Frente Ciudadano y Social obtuvo 12.758 votos, seguido del Frente Tierra de Unión, encabezado por Laura Colazo, con 10.970. Y luego, pero un poco más lejos, UNIR-TF, el partido que llevaba a Federico Giordano como precandidato, 7.950 votos. Cambiemos se ubica en un cuarto lugar, con 7.864 votos. Si pasamos a Ushuaia, estas mismas 4 agrupaciones, se cambia radicalmente el orden, porque ya se impone Cambiemos como primer fuerza con 9.459 votos, le sigue el Frente Ciudadano y Social, liderado por Martín Pérez, con 6.265, luego el Frente Tierra de Unión con 5.147, el Federal Fueguino sorprende acá en un cuarto lugar con 4.880 votos y luego UNIR-TF con 4.871. O sea, diferentes comportamientos de los electorados de acuerdo a las ciudades. Y bueno, obviamente en el caso de Cambiemos fue muy bueno el desempeño en Ushuaia, que es lo que le permitió equiparar un desempeño un poco más bajo en la ciudad de Río Grande. Llama la atención la cantidad de votos nulos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el voto nulo yo creo que es más complejo, ¿no? Porque probablemente se pueda explicar desde aquel que intenta esto que decíamos antes, no está de acuerdo con determinada democracia procedimental y va y anula el voto a propósito, pero también puede haber algo de desconocimiento del sistema. No digo que tenga que ser así, pero hay varias razones. Por ejemplo, yo el domingo me llamó una sobrina de Buenos Aires para preguntarme si podía cortar boleta, claro, pero me preguntaba
porque no sabía cómo meterla en el sobre. Entonces yo le tuve que explicar que en la jerga, cortar boleta es cuando vos votás distintos estamentos e intentás cortar un estamento, agregarle otro. Pero ella mezclaba lenguajes con intenciones, y a lo mejor lo que quería era cortarla para meterla en el sobre, y eso es lo mismo que no cortar, digamos. Entonces hay mucho de desconocimiento, me parece que sobre todo con el tema PASO, a lo mejor hay que profundizar el tema de las prácticas previas a las elecciones, como se suele hacer, escuelas. Es más complejo el voto nulo. Siempre hay un grupo que por ahí no está de acuerdo. Sí, que no quiere votar en blanco y prefiere anular su voto. No creo que sea el caso de 3.000, creo que... 5.400. Sí, no creo. No creo que... Por eso digo, no hay tanto malestar institucional como para que el voto nulo sea una estrategia de impugnación. ¿Y qué análisis haces de, precisamente los resultados que acabamos de ver? Donde también se ve algo que sucedió a nivel nacional, ¿no? Estas divisiones y estas polarizaciones. Sí, pero acá no se vio. A mí me parece que en Tierra del Fuego hubo una polarización del discurso, pero a la hora de los resultados hay una distribución bastante pareja entre 3 y 4 candidatos. Creo que Tierra del Fuego, me parece que está bueno eso, porque lo que está indicando es que la polarización que se dio, por ejemplo, entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, con esta mirada anti-Macri, anti-neoliberalismo, no tuvo una traducción en el comportamiento electoral. Me parece que no hay resultados que permitan hablar de una polarización. Es decir, no pasó lo que pasó en Buenos Aires. Tierra del Fuego me parece que mostró electorados que quieren no quedar pegados en una confrontación discursiva y en esto de blancos y negros, y bueno, distribuyó el voto en función de lo que cree que puede ser la solución, y me parece que ahí hay también algo como para escuchar y para ver, ¿no? Me parece que un gran porcentaje de votos dijo, no, nosotros no tenemos mucho que ver con esta dialéctica entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, y creo que eso se ve en resultados. Sí, yo creo que hubo dos extremos, ¿no? Por un lado sí, estaba la gente acá, por otro lado la gente que está con Macri, y en el medio había otros dos sectores. Sí, por eso. Yo creo que eso en términos de resultados no pasó lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Que prácticamente se fue el 65% entre las dos fuerzas. Entre las dos fuerzas, sí. En términos de lo que fue la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que ahí hay un tema como para pensar. Me parece que la mayoría de los votantes entienden que hay otro discurso acerca de la democracia, otro discurso acerca de cómo resolver los problemas, y no hubo un alineamiento en esos dos polos que están discutiendo el futuro del país, porque esa es otra. Me parece que se nacionalizó demasiado la elección y se pierde de vista en las provincias que sí o sí necesitan de los recursos nacionales. Me parece que se pierde de vista la importancia que tiene fortalecer a los ejecutivos provinciales con diputados que puedan acompañar la gestión. Esos procesos, esos ejecutivos. Sí, porque a mí me parece que esto de creer que el diputado solamente tiene que estar para discutir y oponerse en el Congreso, me parece que también hay que pensar en un diputado que tenga un perfil de negociación, con capacidad negociadora, porque no creo que ser opositor sea solamente decir no. Vos podés ser un excelente opositor desplegando una capacidad negociadora a lo fair in office. Entonces no hace falta hacerse el Quijote o el Che Guevara en el Congreso, sino que lo que hace falta es construir capacidad de decisión, construir capacidad de gobierno y con eso negociar mejor lo que vos pretendés de la nación. Hay un poco de confusión también en el electorado respecto de cuál es el rol del diputado, qué es lo que debería hacer. Por supuesto. Yo creo que, primero, esto daría para hablar mucho más. Sí. Tierra del Fuego no es una sociedad que quiere la revolución. Es decir, Tierra del Fuego es una sociedad que quiere preservar derechos, que no es lo mismo que hacer la revolución, preservar derechos y tratar de ver cómo la provincia puede ir hacia adelante. Cuando uno mira para atrás, ¿qué ves? El territorio. Sí. Tierra del Fuego es puro futuro. Atrás no tenés nada. Es una provincia que tiene 30 años y lo que tenés que hacer es construir hacia adelante. Manteniendo el status quo. Si vas a construir hacia adelante, haciendo la revolución, o nos oponemos a todo y somos la vanguardia del proletariado, me parece que vas mal. Entonces lo que tenés que hacer es alfiles
con buena capacidad negociadora que le sirvan a los ejecutivos provinciales para tomar decisiones y negociar, que es como las provincias avanzan. Es decir, dejar de ser provincias, que quiere decir tierra vencida, ¿sabían que provincia quiere decir tierra vencida? Y pasar a ser gobiernos subnacionales. ¿Qué quiere decir? Poder tomar decisiones y poder negociar de la mejor manera con el Ejecutivo Central. Ese es el rol de un diputado. ¿Dónde está escrito que el diputado tiene que ir a hacer la gran oposición y decir, no votamos esta ley, no votamos la otra ley? ¿Qué? ¿No podemos acompañar a cambio de que algunos beneficios lleguen a Tierra del Fuego? Y no te hablo de una ley de violación de los derechos humanos. Todo es discutible en política, menos algunos principios innegociables. Pero cuando se trata de negociar, vos tenés que ir pensando lo que la provincia necesita. Daniel, por último, ¿cómo se encara ahora este camino hacia el 22 de octubre? Yo creo que, bueno, me parece a mí que hay que pensar en que la mayoría del electorado de Tierra del Fuego no está con esta dialéctica de Frente para la Victoria sí, neoliberalismo no, o viceversa. Me parece que hay coincidencias interesantes, hay denominadores comunes que pueden servir para lograr, yo diría, meter diputados equilibrados en el Congreso. Esto que decía antes, vos podés hacer oposición desarrollando capacidad negociadora, pero fortaleciendo la decisión del Ejecutivo Provincial. Me parece que si uno logra y ve que en el Congreso se pueden meter oposiciones más equilibradas, que dialoguen y que al mismo tiempo tengan capacidad para oponerse para cuestiones como, por ejemplo, el tema de la industria en Tierra del Fuego, que no imagino a ninguno que quiera ir a favor de la destrucción de la industria. Bueno, eso lo tenés que acompañar con una estrecha relación entre el Ejecutivo y el diputado para defender mejor los intereses de Tierra del Fuego en el Congreso y frente a negociaciones con el Ejecutivo. Y hay que aprovechar esto de que se puede hacer sin ir a romper. Se puede hacer dialogando, negociando, construyendo capacidad. Yo lo veo así. Bien. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar con Tito Stefani, el candidato a diputado por Cambiemos, una de las sorpresas de esta elección. Ya venimos, estamos en vivo y en directo para toda la provincia.